Sistemas de información, Unidad Didáctica 2, el enfoque de sistemas. La teoría general de sistemas surge como un enfoque integrador con la finalidad de unificar diversos campos del conocimiento en el tratamiento de sus problemas específicos. El primer expositor fue Ludwig von Bertalanffy, quien juntamente con Bildung, Rappaport y Gerard formaron en 1954 la Sociedad General de la Teoría de los Sistemas. El enfoque de sistemas facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. La meta de la teoría general de sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a los continentes científicos todas las veces, y para ello emplea cómo dicha extrapolación sea posible como instrumento, modelos utilizables e integrables a las respectivas y transferibles entre varias disciplinas. La teoría general de sistemas se basa en dos pilares básicos, que son los aportes semánticos y los aportes metodológicos. Respecto a los primeros, los aportes semánticos, las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, y éstas se han acumulado, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que solo es manejado por los especialistas. De esta forma, surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas, pero en diferentes ramas de la ciencia, y cada uno de ellos maneja una semántica diferente a los demás. Es por eso que la teoría general de sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica científica de utilización universal. Entonces, el sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Y cabe aclarar que elementos que componen el sistema no se refieren ya al campo físico, como los objetos, sino más bien al funcional. Y de este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema, y podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Las entradas son los ingresos al sistema, que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra el sistema sus necesidades operativas. Las mismas pueden ser entradas en series, que es el resultado o salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. Las entradas aleatorias, que son las entradas aleatorias, estas representan entradas potenciales para un sistema. Constituyen por lo general salidas de otro sistema. Considérese el caso de candidatos en selección por el Departamento de Recursos Humanos. Cada uno de ellos tiene una determinada probabilidad de ingreso. Y la retroalimentación es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. Provee al sistema de señales del ambiente en relación a su propio funcionamiento, permitiendo así la introducción de ajustes para asegurar su estabilidad. Entre ellas podemos enumerar también, aparte de las entradas, el proceso, que es el conjunto de operaciones que se desarrollan dentro del sistema sobre las entradas, y es lo que transforma una entrada en salida. En la mayor parte de las situaciones no se conoce con sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. Pero en diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida.
En el caso, la función de proceso se concibe como una caja negra. La caja negra, en el concepto de caja negra, se utiliza para representar cuando no sabemos qué elementos componen el sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas, y con ello podemos inducir presumiendo que a determinados estímulos las variables funcionarán en cierto sentido. Y también mencionamos las salidas, otra de las funciones, y las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adoptar la forma de productos, de servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito por el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entradas de otro, que las procesarán para convertirlas en otras salidas, repitiéndose este ciclo indefinidamente. Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo, y podemos clasificarlas en simbióticas, sinérgicas y superfluas. Las simbióticas son aquellas en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez, pueden subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema parásito no puede vivir sin el otro sistema, que sería la planta, y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre sí. Respecto a las relaciones sinérgicas, son las relaciones que no resultan necesarias para el funcionamiento de un sistema, pero que resulta útil, ya que mejora sustancialmente el desempeño del sistema. Sinergia significa acción combinada. Sin embargo, para la teoría general de sistemas, el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas, la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de una manera independiente. Y en las relaciones superfluas son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Estas relaciones aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema, que es su costo, que se suma al costo del sistema, que sin ellas puede funcionar. Son las denominadas relaciones de control y suponen la existencia de normas que permiten verificar el cumplimiento del objetivo. Los atributos de los sistemas definen al sistema tal como lo conocemos o observamos, y pueden ser definidores o concomitantes. Los definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace, y los concomitantes, aquellos cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a este, y a su vez el sistema, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto. Y se trata de una relación mutua de contexto-sistema. Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen indefinidas e infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica. Y en el universo
existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad. Cada rango o jerarquía marca una claridad, una dimensión que actúa como un indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. Y esta concepción denota un sistema de nivel 1 y es diferente de otro de nivel 8, y que en consecuencia no pueden aplicarse los mismos modelos ni métodos análogos o riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas. Entonces, para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa. Se considera al contexto y su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango. Refiriéndonos a los rangos, hay que establecer los distintos subsistemas, o cada sistema puede ser fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección. El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor. En la misma definición de sistema se hace referencia a los subsistemas que lo componen y cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas, y en este caso serían subsistemas de un sistema determinado, ya que conforman un todo en sí mismo y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen, el cual para los primeros sería un sistema de un rango mayor. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples, según decía René Descartes. Las variables que tiene cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, de la interacción y de la reacción en distintos elementos que deben necesariamente conocerse. Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable y cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. Pero no todas las variables tienen el mismo comportamiento, sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y de acuerdo a las circunstancias que la rodean. Y uno de los comportamientos que pueden tener una variable es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica. Entonces, no quiere decir que la variable sea estática ni mucho menos, ya que solo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada. Otro componente y comportamiento es el del operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir decididamente en el proceso para que éste se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. Y cabe aquí una aclaración. Las restantes variables no solamente son influidas por los operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y éstas tienen también influencia sobre los operadores. La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada. Y el feedback forward o alimentación delantera es una forma de control de los sistemas,
donde dicho control se realiza a la entrada del sistema de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, y de esta forma, al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas, sino de los procesos mismos que componen el sistema. Si hablamos de las propiedades de los sistemas, podemos tener en cuenta la homeostasis y entropía. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Es el equilibrio dinámico obtenido a través de la autorregulación. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto y sufre transformaciones. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico, y los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente para evitar su desaparición a través del tiempo. En un sistema cerrado, la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo, en los sistemas abiertos, biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o, mejor aún, transformarse en entropía negativa. Es decir, un proceso de organización más completo y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos, los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo y en cantidades superiores a las consumidas. Asimismo, los sistemas vivientes de la entropía y aún desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente. Podemos hablar también, dentro de las propiedades del sistema, de la permeabilidad. La permeabilidad de un sistema mide la interacción que éste recibe del medio. Se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema, el mismo será más o menos abiertos. Los sistemas que tienen mucha relación con el medio, en el cual se desarrollan los sistemas altamente permeables, estos y los de la permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. Por el contrario, los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace que un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en el mismo sistema. Un sistema es independiente cuando un cambio se produce en él y no afecta a los demás. Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso. Por el contrario, los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas, y en dicho caso el sistema no es tan dependiente, sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que solo se ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados. Son más sumisos, requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario, los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente, pero requieren mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y complejos. La adaptabilidad es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Y esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permite responder a los cambios internos y externos a través del tiempo.
Y para que un sistema pueda ser adaptable, debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. La mantenibilidad es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Y para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio. Y la estabilidad, cuando un sistema se dice estable, es porque puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, de energía, de información. La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva, la mantenibilidad. Otra de las propiedades del sistema es la armonía. Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. Y un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que el medio lo exige y es estático cuando el medio también lo es. También en un sistema podemos destacar la optimización y suboptimización. La optimización mejora la performance del sistema para mejorar el alcance de los objetivos. Y la suboptimización, en cambio, es el proceso inverso y se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes. En dicho caso, se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. Y el éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos. La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los objetivos propuestos para el mismo, y de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que el mismo pueda alcanzar los objetivos que se han determinado en el comienzo. Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo, Kenneth Boulding proporciona una clasificación útil de los sistemas donde establece los distintos niveles jerárquicos. En el primer nivel podemos mencionar la estructura estática y se le puede llamar nivel de los marcos de referencia. En el segundo nivel está el sistema dinámico simple, que considera movimientos necesarios y predeterminados y se puede denominar reloj de trabajo. En el tercer nivel es el mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. En el cuarto nivel encontramos al sistema abierto o autoestructurado y en este nivel se comienza a diferenciar la vida y puede considerarse nivel de célula. El quinto nivel es el genético social y está caracterizado por las plantas. En el sexto es el sistema animal, se caracteriza por su creciente movilidad, por el comportamiento teleológico y por su autoconciencia. En el séptimo nivel encontramos al sistema humano, es el nivel del ser individual considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos. En el octavo nivel tenemos al sistema social o sistema de organizaciones humanas. Este constituye el siguiente nivel y considera el contexto y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la transcripción de niveles e imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. El siguiente nivel es el noveno, en donde encontramos los sistemas trascendentales. Estos completan los niveles de clasificación y estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones. Vamos a hablar ahora de estos aportes metodológicos, pero tenemos el modelo de la teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico.
Y en este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias. La detección de estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de las ciencias, y esto, que se repite en forma permanente, exige un análisis interactivo que responde a la idea de modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla con sus contenidos. Se pretende, por comparaciones sucesivas, una aproximación metodológica a la vez que facilitar la identificación de los elementos equivalentes o comunes y también permitir una correspondencia biunívoca entre las distintas ciencias. Como evidencia de que existen propiedades generales entre distintos sistemas, se identifican y extraen sus similitudes estructurales. Y estos sistemas son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente son diferentes, en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. Y también tenemos el modelo procesal o del sistema adaptativo complejo. Y este modelo implica, por asociación, la aplicación previa del modelo del rango. Dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, critica y logra la demolición de los modelos existentes, tanto dentro de la sociología como también dentro de la administración. Berkeley categoriza a los modelos existentes en dos tipos: aquellos que son de extracción y de origen mecánico, a los que denomina modelo de equilibrio, y también, en otra categoría, aquellos de extracción y de origen biológico, a los que llama modelos organísticos u homeostáticos. Y dice, el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que se caracterizan por perder organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con posterioridad tienden a mantener ese nivel mismo y mínimo dentro de perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización y, como veremos, se benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho dependen de estas. Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir, que en lugar de buscar un equilibrio estable, tienden a una permanente transformación estructural. Y este proceso de transformación estructural permanente constituye el prerequisito para que los sistemas de nivel 8 se conserven en forma activa y eficiente. En suma, es su razón de supervivencia. Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de un modo conveniente para su supervivencia. Una de sus características es que sus elementos deben ser lo suficientemente sensitivos y rápidos como para satisfacer los requisitos para cada función del control. Vamos ahora a enumerar algunos elementos básicos. Y una es la variable. Es el elemento que se desea controlar. También tenemos los mecanismos sensores, que son sencillos para medir las variaciones de los cambios de las variables. Los medios motores a través de los cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas. Otro elemento es la fuente de energía, que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de actividad, y también la retroalimentación, que a través de ella, a través de la comunicación del estado de la variable por los sensores, se logra llevar a cabo las acciones
correctivas. El método de control es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones sin dejar de aumentar su contenido informativo. Y las 3 formas básicas de implementar el método de control son los reportes de variación, las decisiones programadas y la notificación automática. Por otra parte, y en forma paralela, Weiner da origen a la cibernética, y esta teoría se basa en la concepción de los seres vivos y las máquinas como sistemas procesadores de mensajes a través de procesos mecánicos, de procesos fisiológicos, de procesos psicológicos o también de combinaciones entre ellos. Y surge como una ciencia que se ocupa de la comunicación y el control, que permite que los conocimientos de una ciencia pueden aplicarse a otras ciencias. Es la ciencia que brinda conexión a las demás ciencias. Eso es la cibernética. Y constituye una teoría de los sistemas de control, basada en la comunicación o en la transferencia de la información entre el propio sistema y el ambiente y el de control de la función de los sistemas con respecto a su entorno.